niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero estén excelente y con muchas ganas para comenzar a trabajar el día de hoy. En la sesión de hoy, miércoles 25 de noviembre, estaremos trabajando con 3 materias. Matemáticas, en la cual ocuparán su libro de Matemáticas 5, también Historia, y estarán necesitando su guía y su libro de Historia y su materia de Geografía, en la cual trabajaremos en la guía. Reúne tu material, por favor, y tenlo a la mano para que no te me distraigas y puedas contestar las actividades sin ningún problema. Si tú tienes alguna duda, puedes contactarme y yo te puedo explicar de nuevo para que puedas realizar tus actividades. Tus evidencias deben de tener el nombre y la fecha, ¿sale? Para yo poderlas revisar también con una letra clara y legible para que no se me dificulte revisarte tus trabajos. Les deseo muchísima suerte el día de hoy. Échenle muchísimas ganas. Vamos a comenzar con las explicaciones, así que no te brinques ningún minuto del video para que estas explicaciones te puedan servir y puedas comprender los temas. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la actividad número 1. Te vas a ubicar en tu libro de Matemáticas 5 en la página 43. Vamos a volver a trabajar las unidades de tiempo, pero en esta ocasión estaremos trabajando con las equivalencias de minuto, hora, día y segundos. Les recuerdo que las unidades de tiempo nos ayudan a medir cuánto duramos para realizar algunas cosas, cuánto dura algún hecho o algún acontecimiento. Pero existen 2 formas de calcular las equivalencias de las horas del día. Una es cuando tomamos en cuenta las 12 horas y otra es cuando tomamos en cuenta las 24 horas. Yo ahorita les voy a explicar las 2 formas de poder calcular la hora en la que estamos en el transcurso del día. Hay que poner muchísima atención. La primera forma le llamamos las de 12 horas. Aquí tomamos en cuenta que el mediodía son las 12 horas PM. De ahí para abajo, todas las horas van a llevar la equivalencia de PM. ¿Pero qué significa AM y PM? AM significa antes del mediodía y PM significa después del mediodía, posterior al mediodía. Si ustedes observan alguna hora, cuando diga AM va a ser de la mañana, cuando diga PM va a ser de la tarde o de la noche. Recordemos que las 12 PM de ahí para adelante son tardes. 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM y así sucesivamente hasta llegar a la última hora. De las 12 para atrás, antes de las 12 es AM, significa que es mañana. Por ejemplo, 8 AM significa que es mañana, 9 AM, 10 AM. ¿Sale? No se les olvide que la mañana llega hasta las 11 AM, porque las 12 PM de ahí es cuando empieza la tarde. Esa es la primera forma de calcular el tiempo del día. La segunda manera de calcular el tiempo es tomando en cuenta la numeración 24 horas. Si ustedes observan horas, significa que nos estamos basando en las equivalencias de las 24 horas. Por ejemplo, de las 12 para atrás son horas, pero es mañana. Y de las 12 para adelante son horas, pero son de la tarde. Ahorita les voy a decir las equivalencias. Si ustedes observan 8 horas, significa mañana. 9 horas, 10 horas, 11 horas. Hasta aquí llega la mañana, hasta las 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas y así sucesivamente ya es en la tarde. Recordemos que horas significa que estamos utilizando la forma de 24 horas, por eso se le está agregando esta terminación. Para nosotros identificar cuando es en la mañana y en la tarde, después de las 12 horas ya es en la tarde.
Como les digo, 12, 13, 14, 15, 16, y así sucesivamente. Las 13 horas equivalen a la 1 p.m., las 14 horas a las 2 p.m., las 15 horas a las 3 p.m., las 16 horas a las 4 p.m., las 17 horas a las 5 p.m., 18 horas a las 6 p.m. y así sucesivamente. Pero la diferencia es que aquí nos estamos basando en el sistema de 24 horas y aquí en el sistema de 12 horas. Por eso uno es AM y PM y el otro son las equivalencias de hora. Si ustedes en un reloj observan 13 horas, ya van a saber que es la 1 de la tarde. Si observan 14 horas, van a saber que son las 2 de la tarde. Si observan 15 horas, van a saber que son las 3 de la tarde. 16 horas son las 4, 17 horas las 5 y así sucesivamente son las equivalencias. Son dos formas de identificar las horas del reloj. Ahora, niños, se van a ubicar en la página 43 de tu libro de Matemáticas 5 para empezar a resolver cada una de las preguntas. La primera pregunta dice: Oscar va a asistir a una obra de teatro. Los horarios son los siguientes. El sábado, 11:30 horas y 14 horas. El domingo, 10:30 horas y 13:15 horas. Nosotros con eso ya sabemos que se está basando en el sistema de 24 horas, pero ahí te piden que tú conviertas estos horarios al sistema de 12 horas, por lo cual vas a colocar tú AM o PM. Tienes que convertir estos horarios al horario de colocarle si es AM o PM. Esa es en la primera pregunta. La segunda dice: si el recado de Adolfo a Margarita estuviera escrito así: nos vemos el domingo a las 8 horas, no llegues tarde, 8 horas. La pregunta dice: Margarita debería llegar a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde. Recuerda la explicación que yo te di sobre estas equivalencias. Ahora vamos con el punto 6, con la pregunta A. Dice así: según la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo nacen a diario cerca de 367,000 bebés. 367,000 bebés. ¿Sale? Dice la primera pregunta: ¿cuántos bebés nacen cada hora? Si estos bebés nacen diario, ¿cuántos nacerán cada hora? ¿Qué operación tenemos que realizar ahí para poder sacar cuántos bebés nacen cada hora? ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Vamos a realizar una división y lo que salga en el cociente, eso ustedes lo van a colocar ahí porque eso significa que son los niños que nacen cada hora. Ahora vamos con la segunda. ¿Cuántos bebés nacen cada minuto? Ahora, lo que les resultó del cociente de la primera operación, eso lo van a dividir. A ver, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. Ok. Lo que les resultó en la pregunta de arriba es lo que van a dividir entre 60. Y el cociente de esa división van a ser los bebés que nacen cada minuto. Ahora vamos con la pregunta 3 del mismo inciso. ¿Cuántos nacen cada segundo? A ver, un minuto, ¿cuántos segundos equivale? 60. Ok, lo que les resultó en la pregunta anterior lo van a dividir entre 60 y ese resultado van a ser los bebés que nacen cada segundo. Así van a resolver ustedes el inciso A. Ahora pasamos al inciso B. El Teatro Nacional, después llamado Palacio de las Bellas Artes, se empezó a construir en la capital mexicana en 1904. Vamos a leer la primera pregunta. ¿Cuántos siglos han pasado? Lo primero que vamos a hacer nosotros es calcular los años que han pasado desde 1904 hasta el día de hoy, ¿sale? ¿Y cómo lo vamos a realizar? Con una resta.
Con esa operación ustedes van a calcular los años, pero después vamos a ver cuántos siglos han pasado. Recordemos que los siglos tienen 100 años. Si han pasado 100 años, quiere decir que pasó un siglo. Si han pasado 200 años, quiere decir que han pasado 2 siglos. Si han pasado 300 años, quiere decir que son 3 siglos. No se me confundan ahí. Primero calculen los años y posteriormente fíjense cuántos siglos hay en esos años y ese va a ser el resultado. Después vamos a sacar las décadas. Cuando ustedes tengan los años aquí, vamos a calcular las décadas que hay en esos años. Para llegar más rápido al resultado, podemos dividir entre 10. El resultado que te salga aquí lo vas a colocar como dividendo para poder calcular las décadas que equivalen esos años, ¿sale? Al final vas a contestar las 2 preguntas que vienen al último de la hoja, la cual dice: ¿cómo se distingue una hora de la mañana y una hora de la tarde? ¿De qué otra manera se puede saber si la hora es de la mañana o es de la tarde? Ahora te muestro la página en la que tú vas a resolver estas preguntas. Pon atención. Para la realización de esta actividad te vas a ubicar en tu libro de Matemáticas 5, página 43. En el punto número 5, en la opción A, vas a observar los horarios que ahí te muestran y vas a modificarlos a las abreviaturas AM y PM. En el punto B, vas a leer el recado de Adolfo y vas a llegar a la conclusión de si es en la mañana o en la noche. Ahora pasamos al punto 6. En la opción A vas a calcular cuántos bebés nacen cada hora, cuántos bebés nacen cada minuto y cuántos bebés nacen cada segundo. Recuerda el ejemplo que te expliqué en el video. Posteriormente vas a calcular los siglos que han pasado desde 1904 a la fecha, así como también las décadas. Y al final vas a contestar las 2 preguntas que vienen en lo último de tu hoja. Tómate el tiempo que necesites para realizar esta actividad y posteriormente pasamos a la número 2. Bien, niños, continuamos con la actividad número 2. Vas a necesitar tu libro de historia, así como también tu guía aplicados. Vamos a trabajar el tema liberales y conservadores. Tú vas a recordar aquí las características de cada una de estas fuerzas políticas, los ideales que tenían estos, así como lo que proponían. Pero yo te pregunto a ti primero, ¿recuerdas qué eran los liberales y qué eran los conservadores? ¿Por qué luchaba cada uno o para qué luchaba cada una de esas fuerzas políticas? Bien, a mediados del siglo XIX, 2 fuerzas políticas surgieron en nuestro país. Una era llamada los liberales y otra era llamada los conservadores. Ambas fuerzas políticas luchaban por ideales distintos, ideas opuestas, pero cada una de ellas luchaba por mejorar a nuestro país desde su punto de vista. La guerra que tuvieron estas fuerzas políticas, en lugar de mejorar a México, le causó daños negativos, ya que afectó el desarrollo económico de México. En lugar de mejorar leyes en nuestro país, se concentraron más en luchar entre ellos y dejaron de lado el bienestar de México. Estas fuerzas políticas, como les decía, tienen ideas opuestas y ahorita les voy a explicar por qué luchaba cada una de ellas. Primero empezaremos por los liberales. Los liberales querían un gobierno federal. ¿Qué significa gobierno federal? Que hubiera un presidente elegido por los ciudadanos, que hubiera 3 poderes de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Respetar lo que el ciudadano eligiera. La segunda idea fue que querían un gobierno liderado por un ciudadano mexicano, que el presidente fuera mexicano, no de otro país. La tercera idea fue permitir la libertad de culto. ¿Qué quiere decir? Que se le permitiera a los ciudadanos mexicanos elegir la religión que mejor les pareciera, ya que los conservadores querían imponer la religión católica. Entonces, libertad de culto significa que la gente pudiera elegir cualquier otra religión diferente a la católica o incluso la católica, si las personas querían. El cuarto punto es igualdad ante la ley
de todos los ciudadanos mexicanos, que hubiera igualdad entre los ricos y los pobres, ya que muchas veces se beneficiaba más a los ricos que a los pobres. No se les permitía realizar las mismas cosas e incluso se le daba más apoyo a las personas con dinero que a las personas que vivían en el campo. Por lo tanto, querían igualdad para todos los ciudadanos, un gobierno democrático, que se respetara las ideas de todos. La quinta idea por la que luchaban fue mejorar la educación, ya que ellos querían que fuera una educación laica y gratuita y que todas las personas tuvieran la oportunidad de estudiar. También que se invirtiera más en la educación, ya que se dejaba mucho de lado para las personas con pocos recursos. Otra idea por la que luchaban fue separar a la Iglesia del Estado. Eso significa que querían quitarle poder a la Iglesia Católica, ya que tomaban muchas decisiones en nuestro país. Tenían un poder inmenso e incluso más que el gobierno. Por eso querían quitarle poder a la Iglesia Católica, que se independizara del Estado, del gobierno mexicano. Estos liberales tuvieron mucha influencia en Jalisco, Sinaloa y Nuevo León. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron muchísima gente que se ponía a favor de ellos en estos estados. También tuvieron en otras partes de nuestro país, pero estos tres estados fue donde más había gente que apoyaba a los liberales. Ahora pasaré a explicar las ideas de los conservadores. Los conservadores querían un gobierno centralista. ¿Qué quiere decir centralista? Que el presidente colocara a los gobernantes según su criterio, que no se realizara el voto, que era el presidente el que iba a colocar a cada gobernante, a cada trabajador donde a él le pareciera. Quería un gobierno de monarquía, un gobierno monárquico. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente una persona tomara las decisiones y que ese puesto se fuera heredando en cuanto a familias, que no se decidiera por votos de los ciudadanos. Otra idea por lo que luchaban los conservadores era que el gobierno de México fuera liderado por un europeo, por alguien de la realeza europea, no por un mexicano. La cuarta idea fue prohibir cualquier religión diferente a la católica. Esto quiere decir que las personas que quisieran inculcar otra religión que no fuera la católica se le iba a encarcelar e incluso a condenar a la muerte, ya que ellos querían imponer una sola religión llamada católica. La siguiente, que querían respetar los privilegios de la Iglesia Católica y del Ejército, que no se le quitara poder a ninguno de esos dos organizaciones, tanto la Iglesia como el Ejército. Los conservadores tuvieron mucha influencia en tres estados también: Puebla, DF y Estado de México. Eso quiere decir que en estos estados es donde tenía más gente a favor. También había otros estados donde podía haber gente que le gustaban las ideas de los conservadores, pero en estos tres estados es donde había mucho más gente a favor de ellos. Otro aspecto que ustedes van a necesitar para la actividad es el siguiente. Cuando les pregunten las décadas, lo van a calcular así. Si yo te pregunto, 1980, ¿de qué décadas estamos hablando? Ustedes van a tomar en cuenta esto y es en la década de los 80s. Si yo te pregunto a ti, ¿en qué década estamos hablando? Ustedes van a tomar en cuenta los dos números y van a decir que son la década de los 90. Si yo te pongo 1770, vas a tomar en cuenta los dos últimos números y te fijas que es el número 70, entonces será en la década de los 70. Esta terminación la van a necesitar para la actividad, así como también la explicación de las ideas que yo te acabo de proporcionar. Ahora sí nos pasamos a la explicación de las páginas que tienes que realizar en tu guía. Para la realización de esta actividad te vas a ubicar en tu guía página 260 y 261. En tu punto número 1 de la página 260 vas a observar la línea del tiempo y verificar cuáles son los acontecimientos que te están mostrando en esa línea del tiempo. Posteriormente que ya la hayas leído y observado, vas a pasarte al punto número 2 y contestar dos preguntas que te realizan sobre esa línea del tiempo. La primera dice, ¿en qué mitad del siglo XIX ocurrió la Guerra de Reforma?
La segunda, ¿en qué décadas tuvo lugar la República restaurada? Tienes que buscar esas respuestas en tu línea del tiempo del punto 1. En el punto número 3 vas a anotar los nombres de 3 estados donde tuvieron influencia los liberales y conservadores, y posteriormente vas a pasarte a la página 261 y vas a completar los esquemas que ahí te muestran con las ideas de los liberales y con las ideas de los conservadores. Recuerda la explicación que yo te di en el video, o también te puedes apoyar en tu libro página 50. El punto siguiente no se va a realizar ya que nosotros no hemos trabajado con ese tema, ¿sale? Tómate el tiempo que necesites para la realización de esta actividad y posteriormente pasaremos a la siguiente. Muy bien, niños, iniciamos con la actividad número 3 en tu materia de geografía. Lo que vas a necesitar es tu guía aplicados. Hay que poner muchísima atención ya que vamos a trabajar el tema que ya repasamos en sesiones anteriores llamado movimiento de las placas tectónicas. Vas a aprender a identificar qué características tiene cada uno de estos movimientos y qué consecuencias van a llegar a tener en nuestro planeta Tierra. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú identificas lo que es un sismo? ¿Identificas los tipos de relieves que hay en nuestro país? ¿Sabes cuáles son los movimientos que pueden llegar a tener las placas tectónicas? ¿Qué significan placas tectónicas? Muy bien, yo te lo voy a repetir. Las placas tectónicas dijimos que eran enormes bloques rígidos. Estos se encuentran en la corteza terrestre de la Tierra. ¿Pero qué es la corteza terrestre? Bueno, nuestro planeta Tierra se divide en 3 capas. El núcleo, que es la capa más profunda, después sigue el manto, que es la capa siguiente, y la corteza, que es lo superficial. Ahí se encuentran las placas tectónicas. Estas placas tectónicas pueden formar distintos tipos de relieve en nuestro planeta, pero también estas placas tectónicas pueden provocar otras consecuencias. Lo primero que podemos identificar aquí son los sismos. Estos pueden ser provocados por el movimiento de las placas tectónicas. La formación de montañas, de mesetas y de volcanes. La erupción también de volcanes es provocada por el movimiento de las placas tectónicas. Como vemos, las placas tectónicas tienen mucho que ver con diferentes acontecimientos que suceden en nuestro planeta Tierra, como los sismos, como los temblores. Tienen muchísimo que ver, ya que si se mueven las placas tectónicas pueden provocar estos fenómenos naturales. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un sismo? Un sismo son movimientos vibratorios que surgen en la corteza terrestre, y estos pueden ser provocados por los movimientos de las placas tectónicas. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre algún sismo? O la palabra epicentro. ¿Qué significará la palabra epicentro? Eso significa el lugar donde se sintió más la sismicidad o las consecuencias de ese sismo. Es donde se sintió más fuerte el sismo. Por eso se le llama epicentro, porque es donde se siente más intenso ese sismo. La zona donde hay mayor sismicidad, recordemos que es la zona del Océano Pacífico. Esa es llamada cinturón de fuego. Recordemos que esta va desde Asia hasta América, porque es toda la zona de nuestro Océano Pacífico. Es donde hay más volcanes activos, es donde hay más sismos en todo el año, es donde hay más riesgo de tsunami debido al movimiento de las placas tectónicas. Les muestro un ejemplo por aquí de la zona del cinturón de fuego que está en el Océano Pacífico para que la puedan identificar, para que realicen su actividad. ¿Ok? Entonces, las placas tectónicas tienen 3 movimientos: contacto, separación y deslizamiento. Pero ¿qué son cada uno de estos movimientos? El movimiento de contacto, por aquí se los voy a dejar en la imagen, es cuando las placas tectónicas se presionan, chocan, se tocan estas placas porque están presionándose así, una con la otra.
Esto va a generar la erupción de volcanes y la formación de montañas. El segundo movimiento es el de separación. Por aquí les voy a estar dejando un ejemplo en imagen. El de separación es cuando las placas se separan, se abren en direcciones opuestas, una para la derecha y otra para la izquierda. Se abren, no se van a tocar. Este tipo de movimiento va a provocar la erupción de volcanes y la expulsión de magma, que es roca fundida. El tercer y último movimiento es el de deslizamiento. Por aquí les voy a dejar una imagen de este tipo de movimiento. Ese es cuando las placas tectónicas se mueven en direcciones diferentes, se van a deslizar, así. Este ejemplo les ponía yo, miren, así. No se van a abrir, se van a deslizar en direcciones opuestas. Un ejemplo de este movimiento es la falla de San Andrés. Esta se encuentra en Estados Unidos y México y provoca sismos tanto en Mexicali, en Tijuana, como en California. Estos son los tres tipos de movimiento de las placas tectónicas. Como ustedes ven, estas placas tienen mucho que ver con todos los sismos que suceden en todo el mundo, ya que dependiendo del movimiento es lo que va a provocar. Nosotros en nuestros continentes tenemos distintos relieves muy importantes y muy grandes. Estos relieves se consideran los más grandes en cada uno de esos continentes. Yo se los voy a explicar porque los van a ocupar para esta actividad en su guía. En América tenemos dos. Al norte tenemos las montañas rocosas. Están entre medio de México y Estados Unidos. Recuerden, al norte de América, entre medio de México y Estados Unidos, tenemos las montañas rocosas. Y al sur, en Suramérica o Sudamérica, como ustedes le quieran llamar, tenemos la cordillera de los Andes. Se considera la más grande del continente americano. ¿Sí? Ok. Ahora pasamos a Europa. En Europa, al oeste, tenemos los Alpes franceses, que se consideran una de las más grandes del mundo también. ¿Sale? Es al oeste. Y al este tenemos el Monte Urales, que se considera uno de los más importantes de ese continente. Ahora pasamos al continente africano. Ahí tenemos uno solamente que se encuentra al norte y que se llama Monte Atlas. Pasamos al asiático. En el asiático tenemos dos. Al sur de Asia se encuentra la cordillera de Himalaya, que es donde se encuentran las montañas más grandes y altas del mundo. Cordillera de Himalaya se encuentra en Asia al sur, en la India y en China, ¿sale? Entre medio de esos dos países, ahí se encuentra. Al oeste va a compartir una montaña con Europa. El Monte Urales se va a encontrar al oeste de Asia y también se va a encontrar al este de Europa. Van a compartir esa montaña. Estos son los relieves más grandes y más importantes en cada uno de los continentes. Hay que recordar que la zona de sismicidad va a depender también de las placas tectónicas, de sus movimientos, así que ambas tienen mucho que ver en la provocación de sismos, en la creación de montañas, volcanes, etc. Todas estas son consecuencias en nuestro planeta Tierra, pero también es muy importante ya que son relieves naturales. Ahora paso a explicar la actividad en tu guía, así que pon mucha atención. Para realizar esta actividad te vas a ubicar en tu guía página 225 y 226. En el primer punto de la página 225 vas a colocar el nombre de las montañas en base a los continentes donde se encuentra. Yo ahí ya los coloqué, pero si no observas los números puedes apoyarte en la explicación que te di en el video. En el punto número 2 vas a completar el texto con las 4 palabras que ahí te proporcionan: terrestre, sismo, tectónicas y montañas. Posteriormente te vas a ubicar en tu página 226 y en el punto número 3, escucha muy bien lo que vas a realizar. Primero vas a señalar en el mapa los volcanes activos de color azul. Fíjate en la simbología cuáles son los volcanes activos, son los que vas a marcar de azul. Posteriormente vas a marcar los límites de las placas tectónicas que rodean el continente americano.
todas las que rodean el continente americano las vas a marcar y posteriormente vas a colorear la respuesta correcta a cada una de las preguntas. Tómate el tiempo que necesites para la realización de esta actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de la clase. ¡Felicidades! Bien, niños, hemos terminado la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado todo este día y por no haberte pasado ningún detalle de este video. Espero mis explicaciones te sirvan para que puedas aprender día a día. Deseo que tengas un excelente día, así como también que puedas realizar tus actividades. Cuídate mucho porque deseo verte pronto de manera presencial. Nos vemos el día de mañana. Te mando un fuerte abrazo. Bye.